El perfil que tiene Vladimir Putin, que es bastante particular, un ex miembro de la KGB, tiene un entrenamiento así tan militar como el tuyo, estratega, además de un liderazgo que se mantiene en el poder por muchísimos años, en forma permanente, con unas elecciones donde le dan más del 90%, han sido bien cuestionadas si son o no con fraude, pero con un perfil bien particular. Debido a ese perfil que tiene Vladimir Putin, ¿estamos en manos de una persona que podría activar y apretar ese botón rojo? ¿O él está llevando a esta guerra a tal punto para conseguir otra cosa? Bueno, el propósito de lo que probablemente le quiere el presidente Putin es que personas en distintas partes del mundo se hagan justamente la pregunta que tú te acabas de hacer y tener la duda y la ambigüedad y la incerteza de que si es sí o no. O sea, él está buscando que nosotros tengamos ese cuestionamiento. Es que él es tremendamente inteligente. Hábil, muy hábil. Es muy inteligente. Es parte del concepto de la disuasión nuclear el poder dar yo ciertas muestras, pero siempre generar la duda y la ambigüedad de la eventualidad del uso de empleo de armas nucleares y no la certeza. ¿Por qué? Porque si yo doy una certeza y después no cumplo con lo que yo dije, como en cierto sentido ha pasado con estas líneas rojas, mi credibilidad futura para la disuasión se pierde. Por lo tanto, siempre es importante mantener un cierto grado de ambigüedad. Ahora, Tito, yo estoy pensando, no sé, en esta intención de él de perpetuarse en el poder permanentemente. Fíjate que ha habido ahí líderes que han surgido en la oposición. Han muerto envenenados. Los envenenan, los matan. Están encerrados. O sea, ha sido de verdad una escalada de situaciones brutal. Sí. Bueno, el sistema de inteligencia ruso es tremendamente potente. Tienen diferentes agencias, tanto para la inteligencia interna como para el servicio exterior. Y tienen una escuela muy antigua que es heredan de la ex Unión Soviética. De la cual él Oye, yo no sé, dicen que él tenía que tenía un pequeño problema de salud porque él, bueno, hablan de que entrena arriba de un oso, que se baña con agua fría en Siberia. Sí, así es. Pero en las últimas imágenes se veía que solamente movía un brazo. Había otro que lo tenía muy rígido. Un poquito de Parkinson hablaron en un minuto. Hablaron en algún momento de un Parkinson, pero claro, es tan hermético y tan misterioso todo lo que rodea a este personaje que no es mucho lo que se sabe de él, ¿no? Tiene 72 años. Y bueno, precisamente este tipo de liderazgo no puede mostrar debilidades. Eso es un punto muy importante y también lo quisiera asociar a algo que está pasando en Ucrania en relación a la percepción del liderazgo, sobre todo en el contexto de una guerra con la población civil. Eso es muy importante porque nosotros vimos hoy en día, hace 2 años ya, más de 2 años, cuando se inició la guerra, el espíritu combatiente que tuvo el pueblo ucraniano en la defensa inicial y que pese a su cantidad numérica, que es bastante menor a Rusia y en medio, ha logrado mantener y sostener esta guerra, obviamente con el apoyo occidental. Sin embargo, y comentaba también con Marian, ¿qué dice la encuesta? Hay encuestas que hoy en día están planteando que la situación interna en Ucrania es mucho más compleja de lo que era incluso al inicio de la guerra. Están desmoralizados. ¿Cómo era antes? Al inicio de la guerra había alrededor de un 77% de la población que aseguraba que había que ganar la guerra a toda costa sin una posible negociación de canje de Ucrania. Y había alrededor de un 20-22% que aceptaba desde un inicio poder negociar y terminar la guerra. Esto fue cambiando paulatinamente durante el 2023 y hoy en día solo el 38% de la población quiere mantener la guerra a toda costa para lograr la victoria militar. Y ya más de un 52% de la población ucraniana quiere negociación. Han perdido familia. Están desmoralizados. O sea, es que están desmoralizados. Ha habido lugares que han sido sitiados, sin agua, sin gas. Una guerra que pensábamos que era corta, ha sido larguísima. Y eso es un punto tremendo lo de Mariupol. Tremendamente importante porque dentro de la estrategia rusa, para afectar a Ucrania, ellos se dieron cuenta y se percataron de que el tiempo era el gran aliado de ellos, por su capacidad de movilización industrial, de potencial humano, de capacidades. Y se dedicaron estratégicamente a afectar la infraestructura crítica y sobre todo la generación de energía y la generación de calefacción. Hoy en día, más del 80% de Ucrania del 80% de la generación de calor, de calefacción en Ucrania,
ha sido mermada y más del 50% de la generación eléctrica. Entonces, sufrir los inviernos tan crudos que son allá demoraliza. De hecho, así como tenemos las imágenes de Francia, también me llegaron imágenes de Kiev, hoy día nevando. Bueno, son zonas... Y no hay luz, y no hay electricidad, no hay calefacción, no hay conectividad. Entonces, perdón, eso demoraliza aún más, ¿o no? En el nuevo escenario. Bueno, son zonas muy difíciles geográficamente. Bueno, fracasos, ¿verdad? En algunos combates fue especialmente cuando... La Segunda Guerra Mundial. Las tropas aliadas entran al territorio ruso y muchos murieron congelados, no podían avanzar. Oye, mira, acá tenemos una gráfica bien interesante que se publicó cuando Vladimir Putin cumplió los 70 años. Hoy tiene 72, pero igual esto está muy fresco, ¿no? Sí, no ha cambiado nada, Está te la lo puedo trayectoria asegurar. política de un hombre que lleva muchos años en el poder, al mando de Rusia. 1998, 1999 parte con su primera rol importante como director del Servicio Federal de Seguridad. Ya el año 99-2000 fue primer ministro ruso. 99-2008, presidente ruso. 2008-2012, primer ministro ruso, claro. Luego electo presidente ruso. O sea, tenía que haber alternancia para mantenerse en el poder, claro. Había alternancia. Se cambiaba eligiendo su delfín, por ejemplo, a Dmitry Medvedev, que era, cuando él era primer ministro, su delfín era el presidente, Dmitry Medvedev, y luego hacían el cambio para perpetuarse en el poder. Oye, pero esto es lo que yo les decía recién, Gonza. ¿Ah? Mira lo que pasa. Dale, los momentos polémicos en toda su administración. En 2006, el ex espía ruso Alexander Litvinenko muere envenenado en Londres. Sí, eso fue tremendo. Imagínate, ahí hay una acción muy directa. En el 2013 ya Snowden, a propósito de todo lo que hemos conocido de un caso que ha sido tremendamente mediático y comentado, Rusia justamente le da asilo a este ex técnico. Esto es clave, mira, además. De la CIA. El 2014 es una fecha clave que explica gran parte del conflicto actual, que es cuando Rusia anexiona Crimea, Ucrania. Exacto. Donde está la guerra hoy. Claro, y hay otra cosa que no hay que olvidar y que es bien sensible, me lo podrás ratificar. Se están enfrentando... rusos con rusos. Familias con familias. Sí. Esto era la gran Unión Soviética. Y si no me equivoco, Ucrania era la capital prácticamente de esa Unión Soviética. O sea, nos estamos viendo enfrentados a pueblos distintos, ¿no? ¿Es así? Bueno, entender la parte histórica de este conflicto es muy importante también para poder comprender el inicio del mismo. Ucrania reclama con Rusia la preeminencia de cuál fue el primer estado ruso, eslavo. Y el estado de Kiev fue el primero legalmente por el año 800. Y de ahí viene una... Que es la capital ucraniana, pero es el nacimiento del estado ruso. Preciosa, según la imagen, era la antigua capital rusa. Claro, y de ahí viene una serie de hechos históricos que... ya en el siglo XX desencadenan con el primer gran desencuentro que tienen los nuevos estados con la revolución bolchevique cuando se crea la Unión Soviética, y ahí hay 3 años más o menos de un estado ucraniano. Y ese estado ucraniano, luego de la revolución rusa y la revolución bolchevique, se forman parte ya como de la Unión Soviética. Fueron 3 años independientes. Y de ahí, como Estado independiente, participaron en la Unión Soviética durante todo ese tiempo, con diferentes administraciones que le daban mayor o menor importancia a Ucrania, y ya lograron, obviamente, su independencia. Eso es la época de Gorbachev, es anterior a Vladimir Putin, de Stalin, Gorbachev, Nikita Khrushchev, etc. O sea, para entender el raciocinio de Putin, él dice, mira, este es un tema en el que no quiero que se meta nadie porque esto es mío, es un conflicto interno. No, o sea, había un presidente electo, entonces ahí uno dice, en realidad este señor está... Ahí tú señalas un punto muy interesante, el conflicto interno. ¿Por qué? Porque Rusia configuró desde el año 2014, que habla de la anexión de Crimea, que es un hito muy importante para entender el conflicto, hasta el 2021, fines del 2021, elaboró una serie de acciones para poder justificar esta invasión. Y esa justificación, en términos del lenguaje internacional, del derecho internacional, se llama jus ad bellum, que es el derecho a la guerra. Y el jus ad bellum para Vladimir Putin
en el contexto de la llamada inicialmente Operación Militar Especial, era que la región del Donbass, que está en las provincias de Lugansk y Donetsk, ahí después en la gráfica podría señalarla, en esas provincias les dio pasaporte ruso a ellos y los transformó en ciudadanos rusos una vez de que ellos se autoproclamaron independientes. Claro. Y eso, por constitución rusa, el Estado ruso está obligado a defender a la población rusa. Por lo tanto, él, constitucionalmente, toma esto para poder justificar esta invasión, justamente. Ahora, hay todo un tufillo imperialista acá. Pero finalmente, a volver a rememorar y revivir la antigua Unión Soviética. O sea, en el fondo, creo, guardando las proporciones, el norte de nuestro país era peruano. O sea, en gran parte eran territorios del Perú, de Bolivia, prácticamente hasta Antofagasta, ¿cierto? Es como si esos países quisieran anular la guerra del Pacífico y retomar esos territorios. Putin está olvidando todo el avance democrático, la nueva configuración geopolítica, y está tratando de recuperar lo que era parte de la Federación Rusa. Con harto tiempo además, porque mira lo que pasa el 2021. Promulgó una ley que le permite permanecer en el Kremlin hasta el 2036. Tenemos Putin para rato. Lo que tú mencionabas respecto a regiones que quieren independizarse o autonomía, en Europa y Asia es mucho más complejo que la realidad latinoamericana, producto de que hay factores religiosos y étnicos que también influyen mucho, claro, en esta percepción de autonomía, porque efectivamente la población rusoparlante de las regiones de Lugansk y Donetsk en su mayoría se consideran simplemente rusos, sí, o sea, independiente de que tienen lazos y parientes con ucranianos. La concepción de los estados hay veces de que nosotros desde la perspectiva nacional en Chile la tenemos muy clara como nación-estado, sin embargo en otras latitudes del mundo es más complejo el entre comillas decir que es o no ucraniano o ruso en este caso. Claro, con fronteras además mucho menos marcadas por la geografía, o sea, son más planas, tú pasas de país a otro de una manera muy fácil, acá tienes cordillera, desierto, polo, entonces es otra cosa. La configuración y reconfiguración de los estados en la Eurasia ha sido paulatina y muy cambiante durante los últimos años. La cantidad de veces que han cambiado las fronteras son muchas, claro, producto de guerra, invasiones, anexiones, y esas poblaciones que cambiaron de un país a otro tienen un origen étnico, racial, que son mucho más importantes y vienen de mucho la historia. Por lo tanto, la lógica de la delimitación de los estados, y también pasa lo mismo pasa en Medio Oriente, es un poco compleja de entenderlo desde nuestro paradigma nacional. Claro, claro.